¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Bendecido. Prosperados en victoria, bendecidos para bendecir. Amén. Saludamos a todos los que nos están viendo en las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Que tengan una bendecida mañana, este 22 de marzo. Amén. Estamos acá en directo desde la Iglesia Cimiento de Gloria y Vida Eterna. Estamos compartiendo el servicio de esta mañana, la palabra de hoy, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Colocamos este servicio en tu presencia, mi Rey. Que sea tu palabra, tu Santo Espíritu, edificándonos y dándonos, Padre Santo, la enseñanza. Que no sea palabra humana, que no sea palabra, Señor, bendito Dios, del raciocinio normal, humano, sino que sea palabra directa de tu Espíritu Santo para bendecir a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos dices en tu palabra que todo lo que hacemos en esta tierra queda atado en el cielo y lo que desatemos queda desatado en el cielo también. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, atamos y ligamos todo aquello que quiera oponerse a que esta palabra haga la obra en las almas que tú, Señor, has dispuesto, Señor. Y desatamos unción, bendición, milagro, liberación y sanidad en esta mañana en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Iglesia, bueno, como les venía diciendo desde comienzos de año, este año vamos a empezar a andar en los dos calendarios. Tenemos dos calendarios que rigen al mundo y es el calendario Cronos y el calendario Kairos que el pueblo de Dios debe manejar. En ese orden de ideas, el día 18 a las 6 de la tarde, alineándonos con el calendario Kairos de Dios, comenzó el mes de Nisan, también conocido como mes de Aviv. Mes de Nisan es muy simbólico, es el inicio del año bíblico, es el inicio del año del pueblo de Dios, es el inicio que Dios destinó para un nuevo ciclo anual para su pueblo. Nosotros estamos en el occidente y todo el mundo se ríe por un calendario cronológico, un calendario que en realidad nace en Grecia, luego lo toma Roma, antes de Cristo, en el siglo III antes de Cristo, pero es un calendario que nace de dioses paganos. Igualmente estamos en este mundo y tenemos que seguir en ese calendario con nuestras actividades. Es un calendario limitado, es un calendario que se basa más en planificación, en limitaciones y reglas, por decirlo de alguna manera, porque es un calendario social, es un calendario laboral, inventado por el hombre, ¿sí? El calendario Kairos es un calendario profético, es un calendario simbólico, es un calendario de acciones ilimitadas en nuestro Padre Celestial. Hoy les quiero hablar un poquito de ese inicio de año del calendario Kairos. Ese inicio de año que fue Dios el que lo instituyó. Y si usted y yo somos hijos de Dios, formamos el ejército de Cristo aquí en esta tierra, debemos alinearnos no solo con el calendario Cronos, que es donde laboramos y hacemos todas nuestras actividades seculares, sino que espiritualmente debemos alinearnos con ese calendario Kairos. Y empezamos diciéndole, bueno, ¿dónde aparece eso que es el primer día del año? Vámonos a Éxodo 12:2. Les invito a abrir sus Biblias a todos los aquí presentes. Y tú que nos estás siguiendo allá, si tienes una Biblia digital o física, pues también te invito a que sigas las citas y las marques, las leas, luego las medites. Éxodo 12:2 nos dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Y pudiéramos decir, sí, ahí dice este mes, pero ¿dónde nos indica que es Nisan? ¿Dónde nos indica que es Aviv? Porque puede ser cualquier mes, ¿sí? Puede ser cualquier mes.
Vamos a contextualizar un poquito este concepto. Si nos vamos a Éxodo 13:4, nos dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Éxodo 23:15 nos dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Lo ratifica. Luego Deuteronomio 16:1 nos recuerda: guardarás el mes de Abib y harás Pascua de Jehová, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Entonces es aquí donde el Señor manifiesta el nombre. Bueno, pero entonces le estamos llamando Nisan. ¿Por qué? Si es Abib. Recordemos que el pueblo de Israel en muchas oportunidades fue exiliado. Uno de esos exilios fue a Babilonia. Babilonia, cuando llegan a Babilonia, en Babilonia toman el nombre de Nisan. ¿Cuándo aparece esto en la Biblia? Aparece en Nehemías 2:1. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes. Y ahí pueden continuar la historia en ese Nehemías 2, que es cuando Nehemías estaba triste, el rey le pregunta y él le manifiesta el motivo de su congoja, y sigue la historia, donde él va a restaurar los muros. Luego en el libro de Esther 3:7 dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero. Todos conocemos, o la gran mayoría quizá, la historia de la reina Esther, ¿verdad? A quien Dios en ese momento la toma para liberar su pueblo de una exterminación que se veía venir. En este orden de ideas, en los ejemplos que le he dado, hay un común denominador, y es que el Señor en el primer mes del año redime a su pueblo. En el primer mes del año, el Señor da un giro totalmente a la historia del pueblo de Israel, y es un giro que cambiará las vidas para siempre. Hoy el Señor te está diciendo, en este mes de Nisan, alineado con este mes de marzo-abril en el 2026, tu vida va a dar un giro totalmente diferente a lo que venía haciendo. Tu vida cambiará a favor tuyo y de tu familia en lo que venías viendo. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo? Eso sí lo creen. Bueno, vamos a seguir un poquito contextualizándole el mes de Nisan. Sabemos que hay dos calendarios, como les dije ya: el civil, que es Tishrei, normalmente hablando en términos hebreos, y el espiritual, que es Nisan. Ahora, ¿por qué Dios pone a Nisan al inicio del mes, o sea, del año hebreo? Este fue el mes en el que Dios saca a su pueblo de Egipto. Por lo tanto, comienza con redención. Por eso les dije que es un mes en el que el pueblo de Egipto, en el que su vida y mi vida, equiparando los dos tiempos, colocándolos paralelamente, van a tener un cambio. Pero obviamente no es gratuito, ni es por obra y arte y magia. Depende también de nosotros, nuestra fe, nuestra actitud, nuestro comportamiento para Dios. El mes de Nisan es el mes en donde se empieza a recoger la cosecha en primavera. Es un mes en donde es productivo. Es un mes, proféticamente hablando, lleno de milagros. Porque el Señor, ¿cuántos milagros no hizo en esa salida del pueblo del pueblo judío de Egipto? Muchos, innumerables, diría yo. Hay un agricultor que decía:
Cuando doy las primicias, estoy diciendo, Dios, confío en que lo que viene también te pertenece. El mes de Nisan, por ser el primero del año, es la primicia del año. Sí, es la primicia del año. Normalmente nosotros acá en el occidente y en el mundo entero comenzamos el año con el mes de enero. ¿Y cómo comenzamos el año? El 31 de diciembre empezamos a preparar banquetes, ropa nueva, invitamos a todo el mundo. Los que no son cristianos, pues ya sabemos cuál es la bebida preferida, ¿verdad? Y bueno, los cristianos no ingerimos alcohol, pero comemos impresionantemente. Viene enero y entonces las vacaciones, la ropa no nos queda, empezamos a hacer un montón de compromisos para adelgazar y muy pocas veces se logra. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, todo el mundo a darse el feliz año, los tiros por un lado y por el otro, los juegos pirotécnicos, y sigue el asunto, ¿verdad? Pero resulta y pasa que el Señor te pide a ti que en el mes de Nisan, o sea, esa salida de Egipto para ellos fue grande, pero ¿qué hicieron ellos en esa noche? O sea, Dios cambió en una noche lo que en 430 años no había podido cambiar. ¿Qué pasó en esa noche? Ellos todos empezaron a recoger. Se reunieron alrededor de un cordero, ¿cierto? Con hierbas amargas, con pan ácimo, porque no podían, ni siquiera lograron amasar el pan, leudarlo, nada. Y empezaron a comerse ese cordero y ese pan ácimo antes de salir. Las puertas las marcaron, ¿cierto? Para que el ángel de la muerte antes de eso pasara y no los tocara, ¿verdad? Entonces, en una noche, el Señor, simplemente con un sacrificio, marcó un cambio total en la vida de un pueblo completo. Estaban en recogimiento, en oración familiar, totalmente diferente al fin de año y comienzo de año nuestro. Yo creo que en ese 31 de diciembre son muy pocas las personas que quizás se reúnen a orar, ¿verdad? Son quizás muy poquitas, pero no voy a decir que todas, porque sí sé que hay personas que en familia se reúnen a orar. Aquí Dios te está pidiendo para ese año, te está diciendo ese año, ese cambio de año, una nueva actitud. Amén. Es entregarle a Dios de primicia tu vida. Es entregarle a Dios como primicia todo tu ser en ese primer día, en esa primera noche. Amén. Entonces, si seguimos un poquito, podemos mirar que en realidad nuestra vida o la vida de en ese momento, la vida de los hebreos, comienza un mejor porvenir allí en ese momento. Porque mientras tanto, ellos lo que tenían era simplemente pérdida de identidad, no estaban alineados espiritualmente con el tiempo de Dios y no habían recibido totalmente la revelación del Señor. Amén. Cuando empieza cuando empieza el mes de Nisan, cuando empieza ese nuevo año, se inició prácticamente una nueva vida, un nuevo mundo para ellos, pero también para nosotros. Amén. Y si yo le digo es que su vida no comienza y la mía no comienza cuando nacemos, cuando nuestras madres nos trajo al mundo biológica y físicamente, ¿qué diría? ¿Por qué no comienza en ese momento? Esta señora está loca. La vida nuestra comenzó en la redención. Nuestra vida comenzó en realidad cuando Jesús hizo ese sacrificio en la cruz y murió por usted y por mí. No habíamos nacido, pero ya Él había muerto por nosotros para la redención de los pecados. Amén. El mes de Nisan, como es un nombre hebreo, comienza con la letra Hei, y esa letra Hei tiene una gematría, que es la gematría 5.
Y eso significa aliento de vida, revelación, y es una ventana espiritual que, dependiendo de su actitud en este mes, así será el resto de su año. Amén. Representa la capacidad de Dios de introducirnos a una nueva dimensión, a una nueva era. Estamos acostumbrados tradicionalmente a que hacemos los 12 días de bendición para 12 meses, los 12 días de oración para los 12 meses de bendición, y lo hacemos en diciembre. Ojo, lo hacemos en diciembre, cuando se está acabando un año, ¿sí? Y lo digo, nosotros también lo hicimos. Nosotros también lo hicimos, pero en la medida que uno empieza a estudiar, a indagar un poco más en las escrituras, se da cuenta que a veces hemos tomado actitudes que espiritualmente van a ir contrarias a los tiempos de Dios. Lo ideal sería hacerlo, si estamos comenzando, ¿cuándo sería? Al comienzo. Este es el mes de primicia del año espiritual, del año bíblico. Lo que usted haga los primeros 12 días de este mes marcan espiritualmente sus 12 meses a nivel bíblico, temporalmente bíblico. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en estos 12 meses, en estos primeros 12 días que van, repito, comenzaron el 18 de marzo a las 6 de la tarde, hasta el 19 de marzo a las 6 de la tarde el primer día, porque estamos con el calendario Kairos, que es un calendario lunar. En estos 12 días, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando Dios lo que quiere es redención, cuando el Señor lo que nos está pidiendo es sumisión, cuando el Señor lo que nos está pidiendo es oración y comunión con Él, yo empiezo a mirar qué en mi vida, qué tengo que mejorar, de qué tengo que arrepentirme, qué tengo que a Dios no le agrada, y empezar a corregir en mi vida. Este es un mes de milagros. ¿Por qué? ¿Cuántos milagros no hizo Dios con la salida del pueblo de Egipto? Cantidades. Entonces, espiritualmente, este mes está cargado de vida, está cargado de restauración, está cargado de un nuevo comienzo, mejor que el que se tenía. Está cargado de liberación, está cargado de sanidad. En este mes, aproveche, métase en oración con el Señor, trate de tener comunión con Dios. O sea, tenga en cuenta, sí, estamos en el mes de marzo, tercer mes del mes del año cronológico, pero los hijos de Dios tenemos que creerle a nuestro Padre, ¿o no? Le hacemos caso. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando todavía no discutíamos con nuestros papás y no queríamos hacer nuestra voluntad, todo lo que el papá nos decía que hiciéramos, lo hacíamos, ¿cierto? Y eso era lo que creíamos. Si estábamos en un corredor alto y él nos decía, tírate, y nos extendía los brazos, nos tirábamos porque sabíamos que él iba a estar allí para sostenernos. Lo mismo Dios nos está pidiendo acá: cree en mí, alíñate con mi propósito, alíñate con mi obra. Amén. Si le creemos y nos alineamos, obviamente vamos a tener resultados diferentes a los que hemos tenido todo el tiempo. Bueno, que me llegó apenas esta revelación, apenas hasta hoy, gloria a Dios, porque todo tiene su tiempo. Eso nos dice la palabra. Y hoy era el día en que de pronto teníamos que enterarnos de esto, ¿verdad? Y ya sabiendo esto, pues empecemos a hacer lo que verdaderamente nos corresponde. Amén. En Egipto, Israel tuvo 430 años de prisión, acongojado, oprimido, pero en una noche, como les decía, Dios cambió totalmente esa historia, totalmente esa historia. El nombre de Egipto en hebreo es Misrayim. ¿Y qué significa? Significa opresión, significa limitaciones, significa esclavitud. El Señor proféticamente hoy, Misrayim, te dice que no es solamente un lugar físico, es una condición espiritual
que todos ustedes y yo en algún momento lo pudimos haber tenido, o quizá puede que algunos lo tengan en este momento. ¿Cuántos se sienten oprimidos, decaídos, ansiosos? ¿Cuántos dicen no puedo más, no voy para allá? Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Cuando pasa de un año para otro, ¿cuántos nos dicen la misma barca cruzando el río? ¿Cierto? Entonces en ustedes y en mí está el creerle a Dios, el creer a la palabra y el hacer que ese Dios poderoso cambie la historia nuestra. Pero nosotros tenemos que colocar de nuestra parte. Y lo primero es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Las ataduras internas son las peores ataduras que existen. Porque cuando nuestra mente es limitada, cuando nuestra voluntad está amarrada, cuando nuestros proyectos no le vemos desarrollo ni avance, es porque estamos cegados espiritualmente. Quizá estamos cansados, quizá estamos en una época en la que las fuerzas ya no nos alcanzan para más, en la que los golpes han sido muchos, quizá muchos estén en edad avanzada, pero hoy el Señor les dice que hay oportunidad, que hay un nuevo comienzo para ustedes y para mí. Amén. En ese momento, cuando Dios saca a Israel de Egipto, está dando no solamente un evento histórico, es un modelo profético de liberación. ¿Cómo así? Él está haciendo milagros en donde su pueblo está saliendo de una opresión única y exclusivamente por su poder. No más. Ahí no hubo caballería, ahí no hubo estrategias estudiadas a nivel de ejército, ahí hubo solamente fe. Solamente fe, un hombre que se dejó usar, un hombre que supo liderar y el pueblo que a pesar de su incredulidad siguió y creyó. Y quizá ellos en ese momento salieron, ¿verdad? En ese momento quizá ellos salieron y aún todavía la mentalidad de esclavos no la habían quitado. O sea, ellos en ese momento salieron, sí. Pero en su interior quizá todavía tenían esa mentalidad de esclavo. Y la podemos ver más adelante cuando se empezaron a quejar de que no tenían comida y que mejor era estar allá, ¿verdad? Pero nosotros, que ya conocemos la historia, y hay un adagio popular que dice que el que no conoce la historia está destinado a repetirla, ¿verdad? Nosotros ya la conocemos, por lo tanto no podemos anclarnos a eso. Y que eso nos sirva de experiencia para nosotros renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos que centrarnos simplemente en que Dios es nuestro proveedor, en que Dios es el que hará por nosotros absolutamente todo lo que Él ha dicho que va a hacer. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. Mientras tanto yo camino en fe, camino totalmente en fe. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? A mí me corresponde orar, me corresponde interceder por mi necesidad y la de los míos ante Dios. Amén. Orar y esperar con fe. No hay un mes de Nisan sin Teshuvah. ¿Y qué es eso de Teshuvah? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces yo comienzo mi año, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de esto, de todo lo que Dios nos traiga a la mente. Vea, si usted se dispone, si su alma se dispone, van a encontrar tantas cosas que parecían insignificantes y que por la costumbre lo vemos normal, pero se van a identificar con tantas cosas que los va a llevar al arrepentimiento profundo. Muchas veces estamos haciendo cosas, acciones, desarrollando proyectos, creyendo que estamos haciéndolo bajo la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es nuestra intención verdaderamente? Entonces es descubrir cuál es la intención a través de la cual estamos haciendo todo lo que hacemos, lo que decimos.
Eso es lo que más vale ante nuestro Padre. La intención que tenemos con la que hacemos todas las cosas. Amén. Este es un mes para que nos arrepintamos y para que ayudemos a todo aquel que verdaderamente lo necesita. Si algún día les están inquietos, les invito a que lean Levíticos 1 hasta Levíticos capítulo 6, todo, desde el capítulo 1 hasta el 6, del 1.1 hasta el 6.7, versículo 7. Y se van a dar cuenta que en ese mes, como Dios invitaba al pueblo a hacer arrepentimiento, teshuvá. Pero es que eso era en aquel tiempo, ya hoy en día eso no, porque el cordero ya no es físico, ya no es un animal. El cordero fue Jesucristo, quien murió y dio la vida por nosotros. Y coloquialmente hablando, porque nos acomodamos a la situación, ya Jesucristo pagó por nosotros, por lo tanto yo tengo licencia para pecar. No es así, no es así. Voy a parafrasear 2 o 3 cosas nada más como para instarlos a que lean los pasajes, los capítulos. Comienza quizá el holocausto del cordero y comienzan quitando la carne primeramente y echándola a asar. ¿Y qué creen ustedes que es eso? Trayéndola al plano natural nuestro. ¿Qué es lo primero que tenemos que matar nosotros ante Dios? Nuestra carne. Nuestra carne. En una oportunidad me estaba ministrando y dentro de la ministración la profeta que me ministraba, dentro de las recomendaciones proféticas que me dio, me dijo: cuídate de la que duerme contigo. Y yo dije: miércoles, la empleada doméstica, dije yo en ese momento, porque pues yo era la única mujer de la familia, mi esposo y 3 hijos varones. Dije: la empleada doméstica, se me fue mi mente para allá. Yo estaba comenzando en los caminos del Señor verdaderamente. Y luego ya estudiando la Biblia entendí que la que duerme conmigo es mi carne. Entonces hay que cuidarse de la carne. ¿Qué es la carne? Las emociones también, los sentimientos. Que quiero coger para allá, pero Dios me dice que para acá no, pero yo cojo para allá. Eso es la rebeldía de que no quiero hacerle caso a Dios. Esa es nuestra carne. Eso de que me dicen tal cosa y yo enseguida salgo y digo un montón de cosas. Disparo, que mejor dicho. La lengua puntillosa, la cizaña, el mal ojo, la carne, el pensamiento inicuo, el mal sentir. Todo eso tengo que cuidarme. Entonces, por eso, esa es la simbología del cordero. No, la gente, no, le pongo la mano encima en la cabecita y ya. De pronto Dios lo que quería en ese momento era: mira, es un símbolo, tú tienes que hacer esto en tu persona, así me doy a entender. Después entonces sigue más adelante y dice, cuando la ofrenda, algo más adelante, parafraseando, dice que hay que quitarle la grosura. Y la grosura tiene que ver con el sebo, la grasa que cubre los órganos internos. Y se va al hígado, a las entrañas, a las patas. ¿Por qué creen eso? ¿Qué hay en nuestros órganos internos? La intención. En el corazón, ¿qué hay? Las emociones, la mente, los pensamientos, la intención. Oiga, cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo primero que se nos afecta? El colon, los intestinos, ¿sí? El hígado se afecta enormemente cuando hay resentimientos. Los riñones dejan de funcionar cuando estamos ansiosos. Entonces, ¿qué le decía el Señor ahí? Hasta las entrañas tienes que cambiar. Eres todo tú quien tiene que cambiar. Eso era lo que el Señor le decía. Pero no lo entendieron. Y nosotros quizás no lo hemos entendido todavía. Y simplemente llegaban y colocaban la manito y ya. Y finalmente, cuando Jesús llega en la historia, recordamos el pasaje donde Jesús le dio rabia cuando llegó al templo y empezó a tirar las mesas a un lado y al otro
y a tirar latigazos. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico que supuestamente no fue justamente en este momento, en el mes de Nisan, en la Pascua? Él empezó y dijo que estaban profanando la casa de su padre, porque ya lo tenían, era simplemente como algo normal, algo tradición, algo que no le ponían la profundidad del caso. Y él sabía que él era el Cordero, porque ya le seguía, era eso. Jesús, todas las fiestas judías, todas las fiestas de primavera las cumplió todas, la de primavera, la de otoño, físicamente las cumplió, pero su vida cuando estuvo en esta tierra, Jesús, todo lo que vivió fueron las fiestas, simbólicamente fueron las fiestas de primavera. Culmina con esta fiesta de la Pascua, la redención. Eso es otra explicación que quizá más adelante la estudiamos. La segunda venida, que es el cumplimiento de las fiestas de otoño, proféticamente hablando. Amén, proféticamente hablando. Si nosotros nos vamos a Levítico 23, 10, 11, vemos y dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, el mes de Nisan no solamente es el mes de la redención, no solamente es el mes del arrepentimiento y el mes en el que tenemos que buscar los milagros de Dios, también es el mes de las primicias. Ay, no, es que ya vienen con ese cuento. Tranquilos, se van a dar cuenta cuál es la mayor primicia. Amén. Vamos a colocar toda nuestra intención, nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestro espíritu en la palabra y en la interpretación correcta desde la raíz. Amén. La primicia no es solamente dar, es un acto de transferencia espiritual. Amén. Al inicio les decía que luego pasé esa reflexión, y es que les dije, cuando doy las primicias, estoy diciendo: Dios, confío en que lo que viene también te pertenece. Entonces, colocar primero a Dios. Hay una historia de un joven hebreo que queda huérfano. O sea, su padre tenía, en ese momento, ustedes saben que dentro de sus principales actividades era la agricultura. Su padre le heredó un campo agrícola, y cuando él solito empezó, y su padre era fiel, llevando las primicias ante el sacerdote. Cuando él quedó solito en la administración de ese campo, en la primera cosecha, ¿qué acostumbran? Los primeros frutos, ni siquiera la recogida de toda la cosecha, sino los primeros frutos que salen, los más bonitos, los mejores, se los llevan al sacerdote. ¿Qué están diciendo con esto? Señor, aquí tienes esto. Yo confío en que lo que viene será tuyo también. Y si es de Dios, debe ser aún mayor. O sea, no sé si me voy a entender. Aún sin verlo, están colocando ante Dios esa primicia para que los demás, el resto de la cosecha, sea prosperado. Él no lo llevó. Él dijo: no, yo no lo llevo. Primero aseguro mi cosecha y después le llevo a Dios. Ese año hubo una plaga, la cosecha se le dañó, fue fracaso total. Al año siguiente, cuando él no quería, porque tenía mucho temor, no era totalmente creyente, es lo que deduzco, él imita a su padre y lleva los primeros frutos, los más bonitos. Ese año la cosecha se le duplicó
y tuvo ganancias extraordinarias. Y su conclusión final fue, dice, aprendí que Dios no bendice lo que sobra. Dios bendice lo que se honra de primero. Amén. Y muchas veces si no vemos, no hacemos. Amén. Eso me enseñó a mí algo. Y es lo siguiente. En una oportunidad se dio la primicia de algo, de un animalito, de algo. Y resulta que ese animal era masculino, ¿sí? Y se dio la primicia. No se quiso dar de las hembras porque obviamente, pues las hembras, que fue el primer producto de ese momento, no se dio, sino fue el primer macho. Y resulta y pasa que después de ahí, la mayoría de las crías son machos. Y entonces, hoy se deduce que obviamente esa fue la primicia. Y eso fue lo que Dios bendijo. Eso fue lo que Dios bendijo. Amén. Entonces, es real, mis amados. Es real. Dios es fiel y es real en su vida y en mi vida. Amén. Él provee, Él hace, Él busca. Mira, esta mañana, por ponerles un ejemplo del cuidado de Dios para su pueblo, esta mañana aquí en Montería, estamos en la ciudad de Montería, Córdoba, Colombia, aquí en Montería hay una actividad deportiva panamericana y cerraron las vías. En el lugar donde yo vivo, yo dije, salgo tempranito para poder tomar transporte porque después no va a haber. Desde las 6:20 de la mañana llamé un taxi. Me dijeron, para allá no están cogiendo porque la vía la van a cerrar, pero todavía no la hacían, les falta todavía bastante tiempo. No, los taxis no quieren coger para allá, se le va a demorar. A las 7 de la mañana, en vista que habían pasado ya 40 minutos y no llegaba el taxi, llamé a una persona que me podía traer acá, no venía para acá, salí, yo digo, bueno, Señor, Espíritu Santo, mándame un taxi, que yo no tenga que caminar porque de aquí hasta que yo logre llegar a una vía donde haya taxi, ya llego tarde, ya, pero yo estaba dispuesto, yo estaba totalmente dispuesto. Y le dije, Espíritu Santo, mándame un taxi. Vea, no le estoy mintiendo. Cuando yo iba por la mitad del camino hacia la vía donde podía pasar el taxi, pasó un señor, yo levanté la mano nada más y el señor cruzó y yo tenía como que la duda, dije, ¿será que viene a traer algo? El señor paró y me trajo y yo le dije, ay señor, muchas gracias, me sacó la vida y dice, no, yo la vi desde lejito y dije, esa señora parece que va a coger taxi. Le digo, eso fue el mismo Dios que lo trajo. Llegué tempranito, sin complicaciones. Entonces Dios es real, basta que usted le crea y la intención de su corazón. Yo dispuse venir, no por el compromiso, yo dispuse venir porque a mí nada me costaba decir, no puedo ir, y todo el mundo sabía la dificultad que tenía. Vamos a hacer el servicio virtual, pero no, Dios conoce la intención de tu corazón y cuando es para agradarle a Él, te facilita absolutamente todo. Son pruebas que el Señor nos da y no es contentamiento ni es jerga evangélica, es realidad. Amén. El principio aquí es que lo primero es el ADN de lo que sigue. ¿Cómo así? Tu actitud, mi actitud, es lo que va a determinar el resto de la cosecha en ese tiempo. Es lo que va a determinar el resto de tu bonanza en ese tiempo. Amén. Por decir cualquier cosa. Si usted se levanta primero en el día y está estresada, ¿qué va a tener en el día? Ansiedad. Si usted se levanta primero y lo primero que hace es mirar las redes sociales, ¿qué va a tener en el día? Distracción. Pero si usted se levanta y lo primero que hace es orar y darle gracias a Dios por su vida, ¿qué va a obtener en ese día? Dirección. ¿De qué? De parte de Dios. Amén. Es lo mismo. Usted todavía no ha visto la cosecha. Usted todavía no ha visto lo que viene. Pero yo se lo llevo al Señor y el Señor proveerá y aumentará
porque Él es fiel para cumplir su palabra, porque Él no miente, ni es hijo de hombre que se arrepiente. Amén. Él no miente. Ahora, lo primero que se consagra es lo que viene, lo primero consagra lo que viene después. Yo estoy desde mi fe consagrando lo que ha de venir. Amén. La primicia activa el resto de la cosecha. En el mundo espiritual, cuando entregas tus primicias, estableces gobierno de Dios, rompes ciclos de escasez y activas la provisión sobrenatural. Hay que declarar que Dios es dueño del tiempo y no nosotros. Eso es lo que hacemos con la primicia. Amén. Si usted es el primero de su casa que se convirtió, usted es la primicia de su familia. Usted puede utilizar su primicia de oración en este mes, su primicia de ayuno, de vigilia, no sé, lo que usted quiera, o su primicia de especie o de tiempo, como usted es el primogénito convertido, por la conversión de todos aquellos que usted tiene. Usted quiere un mejor salario, vaya, hable con Dios, qué es lo que tiene que hacer para poder consagrar el resto de su año con un mejor salario, un mejor ingreso. Usted tiene una venta de boli, de helado, de comida, hable con Dios. ¿Qué debe hacer? Déjese guiar por el Señor. Maneja un carro, la primera carrera del día. Yo siempre le digo a los taxistas, la primera carrera del día, conságrela al Señor. Usted no sabe qué le espera el resto del día, pero le aseguro que el resto del día va a ser provechoso. Amén. Cuando nosotros hablamos de Nisan, también estamos hablando de Pesach. ¿Y qué es Pesach? Pesach es la sangre de Cristo. Es lo que les decía al inicio. Es la redención, que ya lo hablamos. Es como Dios, como Jesús, en la cruz del Calvario derramó su sangre por ustedes y por mí para redimirnos, ¿verdad? Fue la señal de liberación espiritual, su sangre. Amén. Su sangre. La sangre en la puerta marcaba la identidad. La puerta, ¿qué representa la puerta a nivel espiritual? A ver, ¿qué representa la puerta? Los portales de tu vida representa lo que entra, representa lo que sale, representa lo que gobierna. Hoy muchos quieren cambios sin marcar sus puertas. Amén. La verdad es que sin cobertura espiritual no hay una transición real, no hay un cambio. Y su actitud, repito lo que acabo de decir, muestra el resto. El ADN de la primicia muestra lo que va a hacer más adelante. El ADN de los niñitos, de los bebés, es el de la mamá y es el del papá. Y esperamos que esos niños se parezcan a la mamá o al papá, ¿verdad? Unos más que otros. Es lo mismo acá. Sí, es lo mismo. Entonces, el Señor nos redime, nos apropiamos de su ADN, la sangre de Cristo, pero le obedecemos. Amén. Porque sin obediencia no pasa nada. Decimos que le amamos, decimos que estamos con Él, decimos que es nuestro todo, en las oraciones y en las alabanzas lloramos, nos estremecemos, pero al final cuando Dios nos pide algo, ¿qué le damos? Migajas. No, Él entiende. El Señor conoce mi corazón. Sí, Él lo conoce bastante. Vea, en estos días que yo he estado, pues todos saben que estoy fracturada, los de acá de la congregación, y a pesar de que he seguido con mis actividades limitadas, pero he tenido un poco más tiempo para entrar en reflexión y en fin, muchas cosas, porque cuando las manos espiritualmente simbolizan acción, labor, los pies simbolizan decisiones y avance. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y todo tiene su razón de ser.
¿verdad? No necesariamente porque estemos mal, sino que en el caso mío, a mí me tienen que amarrar para poderme quedar quieta. Entonces, pues, era un tiempo necesario para mí de reposo y de entrar un poco más en la parte espiritual, ¿verdad? Para tomar de decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando uno entra en este tiempo, empieza uno como que a meditar y empieza uno a estudiar más y en oración. Y el Señor me llevó, me tropecé con algo que me movió mucho las fibras. Y era una historia en donde el protagonista de la historia, el libro se llama La Entrevista. El protagonista de la historia llega, o sea, está en UCI y llega al cielo, llega a conversar con Dios. O sea, está en ese proceso. Y el Señor le empieza a decir que analizara su vida y empieza a pasar por su vida y por su mente muchos eventos. Y él se justificaba. Y el Señor le decía, por ejemplo, cogió rabia, fue a tal parte y cogió rabia e insultó a la persona. Y él se justificaba y le decía, no, Señor, pero es que tú sabes que me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. No, ¿cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama eso? Y hasta que él no reconoció que se llamaba prepotencia, orgullo y arrogancia, el Señor no lo absolve de ese pecado. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente, hacernos como especie de un análisis, un autoanálisis y decir verdaderamente, Señor, he sido de esto, he sido esto, he sido esto, perdóname. Porque por no llamarle blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro, nos seguimos equivocando y podemos perder la salvación. Ayer aprendía, en una conferencia donde estaba, yo no sé si esto que escuché ayer sea cierto o no, lo debo confrontar con el texto bíblico, pero puede ser cierto. Sin embargo, lo voy a comentar. Ayer aprendía que Jesús, o sea, nuestra vida, Jesús marcó su vida en esta tierra, marcó la vida de todo ser humano. Fue mostrarnos todo lo que el ser humano debe hacer por su propia vida. Amén. Y su muerte, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿A dónde fue el primer lugar a donde él llegó? ¿Qué pasó? ¿Estuvo 3 días dónde? En el Seol, ¿verdad? Y venció la muerte. Pues estuvo 3 días en el Seol, buscando las llaves para liberar a todos los que allá debían estar con él, pero estaban cautivos, ¿sí? Y todos nos decían, no, es que eso fue para mostrarnos su grandeza, para vencer la muerte. Esa persona que daba la conferencia decía, todos vamos a pasar por el infierno. Si pasó Jesús, que no tenía pecado, ¿por qué nosotros no? Que no nos quedemos ahí, gloria a Dios, pero si tenemos todavía esos pecaditos que no hemos reconocido, debemos pasar por ese momento en el que tenemos que reconocer nuestros pecados para arrepentirnos. ¿Sí me voy a entender la analogía que este señor decía? Para arrepentirnos. Y luego obviamente pasar a nuestra morada final con nuestro Padre Celestial. Que ese arrepentimiento sea en esta tierra, para no tener que pasar por ese periodo, ¿verdad? Sino que sea en esta tierra, ¿verdad? Porque, bueno, a veces vivimos en un mundo de rutina, pero hay quienes viven en un mundo de transformación. Entonces, ¿dónde quiere vivir usted? ¿En la rutina que lo enreda y no lo deja avanzar? ¿O quiere vivir en ese mundo de transformación? Nisan, este primer mes del calendario del año bíblico, es un mes de milagros, de libertad, de nuevos comienzos. No todos atraviesan ese portal. ¿Cuántos lo quieren atravesar? ¿Lo atraviesan quiénes? Los que disciernen el tiempo, los que obedecen y los que se alinean al tiempo de Dios. Amén. Basta con que leamos la palabra
y sigamos lo que allí el Señor nos está pidiendo. Alineémonos al tiempo de Dios, estamos a tiempo. Estamos en los últimos tiempos, se oyen rumores de guerra, están en guerra. Hemos visto transformaciones y cambios climáticos impresionantes que antes no lo veíamos. Hambruna, ¿cierto? Estamos viendo cómo el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, cómo el hombre ha transgredido su esencia por una esencia animal o por una esencia que no es. Se está cumpliendo la palabra. Por mucho que quieran decir todas estas personas que son científicos, que son filósofos, o sea, la evidencia no pelea con nadie. Entonces usted y yo que creemos en un Dios vivo, alineémonos a la palabra, alineémonos al tiempo de Dios, que estamos en un mundo secular que nos invita y nos incita a muchas cosas. Bueno, sí, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con un horario, pero no nos olvidemos del tiempo espiritual en el que estamos viviendo. La invitación hoy es a que te alinees al tiempo de Dios, que no solamente estés con el tiempo Cronos, alíñate al tiempo Kairos y vas a ver el cambio en tu vida, vas a ver la bendición en tu vida y en los que te rodean, que finalmente muchas veces lo que nos importa más nuestros hijos, los nietos, el esposo, la esposa, que nosotros mismos. Entonces, por ellos, alineémonos al tiempo de Dios. Primera de Corintios 15:20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua, fue la primicia de los que durmieron. ¿Sí? Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces, por eso Nisan tiene esas tres connotaciones. Tiene el arrepentimiento, o sea, un nuevo ser, una nueva vida a raíz del arrepentimiento, pero también tiene la acción que es la primicia. Y esa primicia no necesariamente es el dinero, puede ser en tu disponibilidad para el Señor, en tus acciones para el Señor. Y obviamente también incluye recursos, aquellos cuya mente esté abierta y despierta y dispongan en su corazón a alinear a Dios también con sus recursos, alinearse a Dios también con sus recursos. Amén. Eso es un llamado y una revelación que Dios tiene que hacer a cada persona. Eso no es obligatorio, es un mandato bíblico, pero mi alma, mi espíritu, si se alinea con Dios, lo entenderá y lo hará. ¿Por qué? Por obediencia y por agradar a Dios simplemente. El Mesías murió en Pésar y resucitó como primicia. Él inaugura una nueva humanidad. Él activa un nuevo comienzo espiritual. Así como Israel salió de Egipto, tú sales del pecado, de la culpa y de la opresión. Ojo acá, culpa. Porque muchas veces ya Dios nos ha perdonado, pero nosotros no nos perdonamos. Entonces, hoy debemos salir en este mes de Nisan, que va desde el 10, cronológicamente va desde el 19, prácticamente 19 de marzo, porque comienza a las 6 de la tarde del 18 hasta el 18 de abril, son 30 días. Amén. Para que salgas de todo esto que te viene oprimiendo. Haz un avance, haz un análisis, haz una lista, las cosas negativas, las cosas positivas de mi vida. Haga un análisis, haga una introspección en usted mismo. ¿Qué hago que no le agrada a Dios? Bajo la luz de la palabra, obsérvelo. ¿Qué hago que ni siquiera me agrada a mí? Porque es que a veces tenemos actitudes que ni siquiera nosotros mismos nos las aguantamos, pero lo hacemos. Entonces es matar nuestra carne, ese es el holocausto nuestro para Dios. Matemos nuestra carne hasta nuestras entrañas para poder llegar al ser que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Nisan no solamente recuerda una historia,
activa una realidad en su presente si usted quiere hacerlo, porque es voluntario. Yo aquí le puedo predicar muy bonito. Yo aquí esto, bueno, lo preparé, lo estudié, me apasiona, yo creo que lo estoy demostrando, pero si usted no lo acepta, no puede hacer nada. Pidámosle al Señor para que verdaderamente se revele a nuestras vidas y nos dé el querer como el hacer, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay varios pasajes que muestran cómo la fiesta de Pesaj, que es la Pascua, encuentra su cumplimiento en la obra de Jesucristo. Jesús es judío, fue judío, hizo todas las fiestas, todo lo practicó. ¿Qué es Pesaj? Pesaj es recordar esa noche en donde el pueblo salió, esa noche en donde comieron esas hierbas amargas, recordando todo lo que pasaron en Egipto. Es la sangre del Cordero, recordando cómo Dios lo guardó del mal, y es la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de la muerte espiritual. Amén. Jesús, como el Cordero de la Pascua, se revela en Juan 1:29, nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Amén. Y aquí se identifica a Jesús como el cumplimiento directo del Cordero de Pesaj. En Pesaj el Cordero era sacrificado para traer liberación. Jesús, ese sacrificio lo volvió eterno y a nivel espiritual. Decimos la cena del Señor, otros dicen la Santa Cena. En realidad fue la última cena que en ese tiempo Jesús hizo. Y no era la Santa Cena, fue la última cena que Jesús logró hacer con sus discípulos. Amén. Que concordó dos actividades, y era Shabbat, pero también fue Pesaj. En ese momento estaban celebrando las dos festividades. Lucas 22, 14, 20 nos dice: esto es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nos dice el Señor. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y le da un significado profético. Aquí transforma la cena de Pesaj en el anuncio de su propio sacrificio. Él mismo se presenta como el cumplimiento del pan sin levadura, pureza, y la sangre del pacto. Amén. Hay una fiesta que en más o menos 8 días se va a dar, y es la fiesta de Pesaj. Estamos recordando simplemente ese momento. Amén. Quitemos nuestra levadura para cuando ese tiempo Kairos llegue. ¿Qué levadura? Todo aquello que me daña, todo lo que me daña. Quitémosla de nuestra vida, físicamente, quitémosla de nuestra casa. Amén. Primera de Corintios 5:7 nos dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo dice claramente: Jesús es la Pascua. No solo participa en ella, sino que la cumple completamente. Él fue el Cordero, sin mancha, sin quebrantamiento de huesos, sin pecado. Amén. La crucifixión en ese tiempo se establece o se mira. Vamos a ver, ya estamos terminando. Regálenme 5 minuticos más. Éxodo 12:46 nos dice: se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Juan 19:14 nos dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Juan 19:36 nos enseña: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Jesús muere en Pesaj y se cumple lo que se dijo: no será quebrado hueso suyo. Eso conecta directamente con el Cordero Pascual de Éxodo. Entonces toda la escritura está conectada. Jesús simplemente fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. No lo podemos
separar, es una sola enseñanza, es una sola ley, es una sola dirección. Pesach no es solo una fiesta histórica, sino una sombra profética. ¿Cómo así que sombra profética? Sí, porque Israel fue liberado en Egipto, Jesús nos liberó del pecado en esa misma época y la sangre en los dinteles evitó la muerte. La sangre de Cristo nos trae la salvación. El cordero debía ser sin defecto, Jesús era sin defecto, ¿verdad? En hebreo, Pesach implica pasar por encima, o sea, protección divina. En Jesús, el juicio también pasa de largo para nosotros, porque Él sufrió todo lo que teníamos que sufrir nosotros por ser pecadores. Antes había dependencia, el pueblo tenía dependencia del faraón, había esclavitud y no tenían identidad. Hoy, la dependencia de quién es, del sistema. Dependemos de un sistema, estamos esclavos emocionalmente y la identidad está distorsionada, lo que les comentaba ahorita. Se creen animales, el hombre se cree mujer, la mujer se cree hombre. Ya, eso es una gran realidad, pero hoy Dios te dice, sal de Egipto otra vez. Hoy Dios nos dice, reordena tu vida, entrégame lo primero, vuelve a mí. ¿Qué es lo primero? Nuestro corazón. Nuestro corazón. En el corazón está la mente, están las emociones, los pensamientos y los deseos. Amén. Identifica tu Egipto. Una pregunta, ¿qué te tiene atado? No, yo estoy libre, nada me ata. El hijo, el esposo, el empleo, la situación económica, los padres. ¿Qué te tiene atado? El miedo. El miedo es un espíritu. ¿A qué te ata? Haz arrepentimiento profundo. Amén, profundo, hasta las entrañas. Entregue sus primicias a Dios. Tiempo, prioridades y recursos. Primicias, tiempo, prioridades y recursos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Apenas te levantas el pito o apenas te levantas a elevar la voz a Dios? Amén. Marca tus puertas. No vas a matar ahora un cordero y vas a marcar la puerta con sangre, ¿no? Simplemente cuida lo que ves. ¿Cuáles son las puertas nuestras, a vos? Los ojos, los oídos, la boca. Cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos. Oiga, cuidemos lo que hablamos. No, es que yo no digo malas palabras. No digo malas palabras. Pero a veces lo que decimos lleva un tinte de ironía, de crítica. En una oportunidad el Señor me mostró a una persona y me mostraba un shofar. Y el shofar estaba al lado de esa persona, estaba en una propiedad de esa persona, en un mueble de esa persona. Y del shofar, el shofar es el cuerno que se toca, las trompetas que se tocan en Israel. Y de ese shofar que estaba en ese mueble de esa persona salía una culebra. Y yo le decía, Señor, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Y de pronto la persona puede decir las cosas bien, aparentemente piadosa, pero cuando sale hacia la otra persona a la que se dirige, en ese caso era mí, esas palabras iban cargadas de mala intención. Entonces cuidemos nuestras palabras. En la Biblia habla de la yonará, la ginará y del ojo malo. La yonará y la ginará es la lengua perversa, es la lengua maliciosa, es la hechicería a través de la lengua. Cuidemos nuestras palabras y nuestros ojos. Amén. Marque sus puertas. Yo le invito en esta mañana a que hagamos la siguiente oración. Pongámonos en pie y vamos a orarle a nuestro Padre para que nos ayude en este mes de Nisan, que es la primicia del año espiritual, del año bíblico.
el año en el que todo aquel que dice ser de Cristo debe caminar, debe también meterse en ese río de ese Kairos. No estamos para paños tibios, no estamos para hoy sí, mañana no. Estamos para creer y alinearnos al tiempo de Dios. Yo les invito a que vayamos caminando en los dos cronogramas, por decirlo de alguna manera. Cimientos de Gloria y Vida Eterna es una misión que tiene los pies en esta tierra, pero que espiritualmente está alineado con los tiempos de Dios. Hemos estado tratando de caminar en ellos para poder recibir la dirección y la bendición verdaderamente de nuestro Padre Celestial. Amén. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta enseñanza, Señor. Reconocemos que necesitamos comenzar de nuevo. Sóplanos, Señor, bendito Dios. Soplamos nosotros, Señor, en tu nombre. Fuera de nosotros toda esclavitud. Recibimos tu aliento de vida, Padre. Hoy hacemos arrepentimiento, Señor, y volvemos a nuestro diseño original, mi Rey. Te entregamos nuestras primicias, Señor, en tiempo, Padre amado, en proyectos, Señor, en recursos, mi Rey, como señal de que tú gobiernas nuestros tiempos, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra familia. Marca nuestras puertas con tu presencia y llévanos a una dimensión mucho mayor. Así como sacaste a Israel de Egipto, sácanos de todo tiempo limitante, de toda tiniebla, Señor, y establece sobre nosotros, Padre, un nuevo comienzo sobrenatural. El mundo dice que hay escasez, tribulación, angustia, pero tú nos dices que contigo somos más que vencedores, Señor, que contigo estamos en la abundancia, Padre. Abre nuestro entendimiento espiritual y almático, Señor, y danos el querer como el hacer, mi Rey, bendito Dios, para agradarte y cumplir tu voluntad, Señor. Sabemos que somos un remanente, mi Rey, y nos sentimos agradados por ello, Padre. Gracias por escogernos, Señor. Ayúdanos a valorar esa escogencia, mi Padre. Bendito seas. Este es mi examen espiritual. Dios está reiniciando mi vida. Mis primicias abren mi futuro. Hoy vuelvo al diseño original. En el nombre y por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, bendito Dios. Amén, amén y amén. Demos un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta mañana. Dios les bendiga. El Señor les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Nos dé paz. Amén. Amén. Dios les bendiga hasta una nueva oportunidad. Ya.